Sean todos cordialmente bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. Vamos a tener la segunda parte de nuestra refutación al pastor Jonathan, el pastor evangélico Jonathan, y al profesor Cristian Blanco con relación al tema de la salvación, si es por ley o es por obra. Veamos entonces un extracto del vídeo donde ellos señalan, en este caso, que la hermana Elena de White enseñó que somos salvos simplemente por guardar el sábado, que al guardar el sábado eso nos da salvación. Veamos el vídeo. Sin embargo, hay una declaración que ella dice que no te salvas por guardar el sábado. Sin embargo, la señora Elena G. de White dice que sí. Dice que sí se salvan por guardar el Shabbat. Miren, en el tomo 3 de Joya de los Testimonios, página 23, párrafo 1, la señora Elena G. de White dice lo siguiente: santificar el sábado para el Señor significa, dice ella, salvación eterna. Uy, Dios mío, bueno, qué bueno que lo diga un ex adventista, ¿no? El que ha recibido las enseñanzas ahí dentro. Él sabe todo lo que se enseña, cómo se enseña, qué bases se usan, por supuesto, y ahí está. Porque Como ustedes han podido apreciar, mis hermanos, el profesor Cristian Blanco saca de contexto el texto de Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 23, párrafo 1, donde la sierva de Dios señala lo siguiente. Vamos a leerlo de forma textual. Santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna. Dios dice: yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Aquí encontramos, mis hermanos, que este texto no quiere decir lo que señala el profesor Cristian Blanco. Aquí la sierva de Dios nos está diciendo que la salvación, por el simple hecho de guardar el sábado, la vamos a alcanzar. Más bien, esto es sacar de contexto lo que la sierva de Dios dice, y vamos a verlo. Vamos a ver qué enseñaba la sierva de Dios, Elena de White, con relación al tema de la salvación. ¿Somos salvos por obras o somos salvos por fe? ¿Qué papel juegan las obras o qué papel juegan los mandamientos de Dios en el plan de salvación? Veamos de acá, de Fe y Obras, la página 98. ¿Somos salvos por guardar la ley? Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la ley. Eso está clarito. No somos salvados por las obras de la ley. Por guardar ningún mandamiento somos salvados. Aquí lo dice claramente. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. Óigame, interesante. No podemos ser salvados sin obediencia, claro que sí. Porque Jesús no vino a salvar a los pecadores con sus pecados o en sus pecados, para que el hombre siguiera en sus pecados. Cuando le llevaron a Jesús a la mujer adúltera para apedrearla, porque la habían encontrado en el acto del adulterio, ya ustedes conocen la historia. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y luego Jesús, cuando todos ellos se fueron, le dice a la mujer: ni yo te condeno. Pero le dijo algo muy interesante: anda y no peques más. Entonces, la sierva de Dios dice acá que la única fórmula para salvación es a través de la fe. Pero que no podemos ser salvos sin obediencia a la ley de Dios. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Solamente es a través del nuevo nacimiento que podemos ser obedientes a los mandamientos de Dios y dejar de pecar. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, mis hermanos y amigos, y no en nuestros pecados, que es muy diferente. Solo Jesús puede limpiarnos de todo
de todo pecado. Él no nos salva mediante la ley. Escuche bien, no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. Fe y Obras, la página 98. Entonces, es claro, mis hermanos, que cuando la sierva de Dios dice que al observar el sábado, tenemos entonces una eterna salvación, es porque es una evidencia, un fruto de obediencia a un mandamiento. Pero ¿qué tal si guardamos el sábado y practicamos el adulterio? ¿O qué tal si guardamos el sábado y no honramos a nuestros padres? ¿O somos idólatras? Note usted, los frutos de salvación al guardar el sábado, estamos mostrando con ello, al obedecer ese mandamiento, de que tenemos una salvación eterna. Pero igual aplica para los demás mandamientos. Y acabamos de leer lo que dice la sierva de Dios allí. Que la obediencia a la ley de Dios es una evidencia de salvación. El Señor nos llama a ser obedientes a todos los mandamientos de la ley, pero no somos salvos por guardar la ley. Así que ese texto no es lo que quiere decir, como lo plantea el profesor Cristian Blanco, sacando de contexto ese texto. Nosotros vemos, mis hermanos, que siguiendo la forma de interpretación o de aplicar los textos como lo hace el profesor Cristian Blanco, donde él señala de que Elena de White, al señalar de que al observar el sábado tenemos una salvación eterna, entonces aplicando esa misma fórmula para entender ese texto, podríamos entonces señalar aquí en Primera de Timoteo, que lo vamos a citar, donde el apóstol Pablo indica algo muy interesante, y siguiendo la misma línea de Cristian Blanco, pudiéramos decir que el apóstol Pablo también pensaba igual que Elena de White, que la salvación es por obras, según Cristian Blanco, ¿verdad? Según Cristian Blanco, recalco. Leemos 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 14. Y también vamos a leer el versículo 15. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¡Qué tremendo! Quiere decir que con el método de lectura y de análisis de Cristian Blanco, el apóstol Pablo está señalando aquí que la salvación de las mujeres es por tener hijos. Ahí lo dice, que la mujer se salvará criando hijos o teniendo hijos y andando con modestia, que son obras. Óigame, qué forma de entender un escrito. Con razón, estos hermanitos andan tan extraviados en las doctrinas y no pueden entender las Sagradas Escrituras, como Jesús le dijo, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mis hermanos y amigos, vamos a continuar con una tercera parte próximamente, donde seguiremos dando respuesta a este vídeo de Jonathan, del pastor Jonathan, evangélico, ¿verdad? Y de el profesor Cristian Blanco, donde ellos se han dedicado a un ataque a las Sagradas Escrituras, a la ley de Dios, al sábado,
y por ende a todos aquellos que practican los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esperamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que estos hermanos puedan ser movidos por el Espíritu de Dios al arrepentimiento. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Hermanos, que el Señor nos guarde y el Señor nos bendiga a todos. Amén.